ejecución de las instrucciones. Ahora, la principal diferencia con la sentencia while es que esta sentencia do while, ¿sí?, ejecuta por lo menos una vez el conjunto de instrucciones. De allí, sí, la importancia también de la figura 4, el flujograma. Pues asumimos que venimos ejecutando las líneas del código y pues ingresamos en una sentencia do while. Al momento que ingresamos en una sentencia do while, se ejecuta primero el bloque de instrucciones de dicha sentencia. Una vez que se ejecuta este bloque de instrucciones, en ese momento se evalúa la condición. En el caso de que la condición, bueno, aquí le tenemos cambiado el falso y el verdadero, ¿sí? En el caso de que la condición, ¿sí?, aún siga verificando, pues vuelve a ejecutarse las instrucciones. De manera que una vez que la condición ya se satisface, en ese momento abandona el ciclo. ¿Sí? Aquí el falso y el verdadero están cambiados, ¿sí? Eso tenerlo en cuenta, pero bueno, todo esto va a depender también de cómo coloquemos la condición. ¿Sí? Nosotros podemos negar la condición, de manera que en el caso de que la condición sea falsa, pues podemos exigir que se ejecute el bloque de instrucciones y en el caso de que sea verdadero, abandone la misma. ¿Sí? Eso lo podemos nosotros un poco manipular a raíz de la condición y pues la negación de la misma, ¿no? Listo. La sentencia que emplea esta parte, perdón, la sintaxis que hace uso de esta sentencia es la siguiente. Se coloca la palabra reservada do, ¿sí? Se abre el bloque de instrucciones mediante el uso de llaves y pues se coloca, ¿sí?, cada una de las líneas del bloque de instrucciones que se va a ejecutar. A continuación se coloca la palabra reservada while y luego entre paréntesis la expresión lógica. Algo importante aquí es que luego de la expresión lógica de cerrar el paréntesis hay que colocar el punto y coma, ¿sí?, para hacer notar que finaliza allí la declaración de dicha sentencia repetitiva. Vamos, entonces esta sintaxis es muy, muy simple, ¿sí? Recuerden el do, entre llaves, el bloque de instrucciones, luego la palabra reservada while y la expresión lógica. ¿Ya? Dice, una vez ejecutando el código de instrucciones, se evalúa la expresión lógica. Esto es importante. Primero se ejecuta el bloque de instrucciones, luego se evalúa la expresión lógica. Si el resultado de la evaluación es verdadero, se vuelve a ejecutar el conjunto de instrucciones. Así hasta que la expresión lógica sea falsa, en cuyo momento termina la ejecución de la instrucción. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos un ejercicio. En este caso, se tiene un programa que transforma los grados, ¿sí?, los grados centígrados a Fahrenheit y viceversa, ¿sí? Entonces aquí podríamos copiar esto, aunque bueno, no tiene mayor dificultad, es un cálculo muy simple, en el fondo que se realiza. A ver, mejor lo voy a copiar del código fuente, ya, tengo un segundito. Cortamos el código fuente porque así me ahorro un poco de tiempo en estar dando el espaciado que requiere cada una de las líneas. A ver. Ya. Entonces, vamos a revisar este código rápidamente. Tenemos en la función principal, sí, una variable de tipo entero con etiqueta opción. Luego tenemos dos variables de tipo float, centi y fari, ¿sí?, para almacenar justamente los valores usados en grados centígrados y en grados Fahrenheit. Y luego tenemos una variable de tipo booleano, ¿sí?, en este caso con etiqueta terminar, ¿sí?, y que se ha depositado en dicha variable, ¿sí?, el valor de falso, ¿sí?, un valor false en la línea 7. Luego en la línea 8, ¿sí?, se pide, cuando se envía en pantalla un mensaje, ¿sí?, informándole que se va a realizar la conversión de temperaturas, y en la línea 10 se inicia con el ciclo, con la sentencia repetitiva. Vamos, entonces fíjense, va a ejecutar, en este caso, desde la línea 11 hasta la línea, bueno, nos vamos hasta la línea 37, porque aquí ya estamos combinando la sentencia do while con una sentencia de tipo switch, ¿sí? Entonces,
Lo primero mostramos en pantalla, ¿sí?, algunas opciones que tiene el usuario para realizar las conversiones, ¿sí? O también una opción para que abandone el programa. En el caso que ingrese el valor de 1, el usuario se va a realizar una conversión de grados centígrados a grados Fahrenheit. En el caso que ingrese un valor de 2, pues la conversión inversa. Y en el caso que ingrese el valor de 3, pues se va a proceder a salir del programa. Vamos. Entonces recibe el valor que el usuario ingresó. Esperamos que sea un valor de 1, de 2 o de 3. ¿Ya? Entonces, en el caso que el usuario ingrese el valor de 1, ¿sí?, calza con la primera opción del switch, ¿sí?, en la línea 20. En ese caso se pedirán los grados centígrados, se procede a realizar la conversión y se muestra el valor resultante. ¿Ya? En el caso que el usuario ingrese el valor de 2, calza en opción 2, en la línea 27, se solicita que ingrese, ¿sí?, los grados, en este caso expresados en Fahrenheit, y nos muestra el equivalente en centígrados, ¿ya? Y claro, si no ingresa un valor de 1 o 2, pues va en este caso a la opción por default, ¿sí? Y pues se imprime un mensaje en que se pide, bueno, se dice que gracias por usar el programa, ¿sí? Y finaliza la ejecución, ¿ya? Y claro, en este caso, fíjense, la variable booleana que en principio tenía el valor false, ¿sí?, ahora tiene un valor true, ¿sí? Y claro, ¿qué estamos controlando en el while? ¿Sí? Estamos controlando, ¿sí?, que la negación de esta variable terminar, ¿sí?, sea verdadera para que esto siga ejecutándose, ¿sí? ¿Y cuándo va a ser verdadera? Va a ser verdadera siempre y cuando el usuario teclee o ingrese el valor de 1 o el valor de 2, ya que al ingresar el valor de 3, ¿sí?, cae en esta última opción, por tanto terminar adquiere el valor de true. Como estamos negando, ¿sí?, la variable terminar, al evaluarse como expresión lógica dentro del while, tendría un valor de false, con lo cual abandona el programa. Vamos. Entonces esto lo ejecutamos. Y miren, lo que va a aparecer, pues, ser un menú, ¿sí? Entonces puedo realizar las conversiones. Vamos con la opción 1, ingreso los grados centígrados. Vamos a poner 24. ¿Ya? Y pues, en este caso, me muestra el equivalente. Y nuevamente aparece el menú, ¿sí? Ahora voy a hacer una segunda conversión. De 75.2, ¿sí? Puedo retornar a los 24 grados centígrados. Claro, ya quiero abandonar esto. Pues para abandonar tengo que presionar, no presionar, ingresar el valor de 3 o un valor distinto, ¿sí? Hasta que es un valor de 3, pues me da el mensaje de gracias por usar el programa y abandona la ejecución del mismo. ¿Ya? Vamos a ejecutar esto y vamos a ingresar un valor distinto de 3. Ingresemos el valor de 5. ¿Sí? Sucede lo mismo. Gracias por usar el programa y finaliza la ejecución. ¿Ya? ¿Por qué sucede esto? Porque recordemos que en la variable opción se estaría almacenando el valor de 5 y claro, el switch únicamente tiene dos casos, ¿sí? En este caso el valor 1 y el valor 2 es el que interesa, y al ingresar un valor de 5 pues cae dentro de la opción por default. En este caso me arroja el mensaje de gracias por usar el programa, cambia el valor de la variable terminar y con eso finaliza el ciclo. ¿Estamos? No sé si tienen alguna pregunta sobre esto. Isaac. Sí, profe, ¿me recuerda para qué era el break? El break lo que hace básicamente es que permite que ejecute las líneas de instrucciones, ¿sí? Y le exige que en ese momento, en este caso en la línea 33 y en la línea 26, pare de ejecutar, ¿sí? El compilador abandone la ejecución. Es decir, aquí me va a permitir únicamente que, en el caso 2, que ejecute la línea 28 hasta la línea 32 y ahí finalice, ¿sí? Siempre es importante colocar el break dentro de cada uno de los casos, de manera que se ejecute únicamente el código asignado a cada uno de los casos, ¿sí?
O también, bueno, ya más adelante veremos que este break es de utilidad para forzar la finalización de un ciclo. ¿Estamos? En este caso, ¿qué estamos forzando? Estamos forzando, ¿sí?, el cierre de este caso, la sentencia switch. ¿Ya? Más no el cierre de la sentencia do while. ¿Sí? Porque aquí, claro, tenemos dos sentencias que están anidadas. ¿Sí? La sentencia switch es la sentencia más interna. Justamente esa es la que logramos romper con el break. ¿Ya? Mientras que la sentencia do while sigue en ejecución. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más que tengan? Sí, esto volveremos a topar el break cuando tratemos, por ahí hay un par de ejercicios que hacen uso de la sentencia for, y cuando deseamos forzar el cierre del ciclo, ahí utilizamos justamente el break. Ya, Emily. Profe, ¿podría explicarme un poquito mejor o sea, al inicio definimos la variable terminar y luego la volvemos a definir como true y luego la negamos? O sea, ¿cómo es eso? A ver, no. Primero la defines y a la vez la inicializas. ¿Sí? Entonces la defino y la inicializo con un valor de false. ¿Ya? ¿Qué es lo que busco? Pues aprovecharme de este valor para tenerle ejecutando al ciclo do while. Porque recuerda, para que un ciclo se mantenga activo, yo necesito un valor de verdadero como resultado de la expresión lógica. ¿Ya? Pero claro, aquí no hay una expresión lógica que se va a evaluar. Directamente va a tomar el valor de una variable de tipo booleano. ¿Sí? Mira, en el while he colocado la negación de terminar. Entonces, si he colocado la negación de terminar, si yo quiero que el ciclo permanezca activo, pues entonces terminar debería en principio inicializarse en false, en un valor false. ¿Estamos? ¿Cuándo verdaderamente va a cerrarse el ciclo? El ciclo se va a cerrar si el usuario ingresa a un valor distinto a 1 o a 2. Es decir, cuando se evalúe el caso por default. En ese caso debe cerrarse. Pues como debe cerrarse, lo que espero como resultado de una expresión lógica, su valor, ¿sí?, negativo. Pero como estoy negando aquí, ¿sí?, es justamente que en ese caso modifico el valor de esta variable terminal. Lo pongo true porque sé que al negarlo me va a dar un valor de false. ¿Sí? Esto, claro, en principio puede, sí, generar bastante problema, porque sé que al principio cuesta entender esto. Sin embargo, podríamos también hacer lo siguiente. En el caso de que el usuario ingrese un valor distinto a 1 o a 2, si la variable toma un valor de false, ¿sí? Y ahora, cuando la inicializo, le coloco un valor de true. El funcionamiento debe ser exactamente el mismo. ¿Sí? Voy a ejecutar esto. A ver qué pasó. Unos segundos. Está compilando esto. Ya está. También es el valor de 1. Es los valores centígrados. Hacemos el valor de 24. Ejecutamos. ¿Sí? Nos muestra el equivalente y si quiero salir, presiono la tecla 3. ¿Sí? Bueno, ingreso el valor de 3 y le doy Enter. En ese caso, abandona el programa. ¿Sí? Pero claro, aquí yo quiero jugar un poco con las negaciones. Entonces, si voy a negar el valor de la expresión en el while, pues, en lugar de inicializarla con un true, la inicializo con un false. Y pues acá, si quiero finalizar ya el programa, en lugar de colocar un false, tendría que colocar un true. Es lo que tenía antes. No sé si está claro, Emily. Sí, sí, ya entendí mejor. Un En el poquito. caso de que, Ya. sí, un poquito mejor. No ponemos la opción 3 dentro del switch porque necesitamos
necesitamos de ley del podríamos default. colocar el default, sí. Mira, lo que sucede es que en principio bastaría con tener dos opciones para que realice la tarea y pues de aquí podemos decir ingrese otro valor para finalizar. Porque claro, si solo exigimos que ingrese el valor de 3, la pregunta es, ¿qué va a hacer el programa si el usuario ingresa un valor mayor a 3? Pensemos, el usuario, un poco despistado, sí, no lee todo el menú que se despliega e ingresa un valor de 5. ¿Cuál debería ser la reacción del programa? Sí, entonces es por eso que aquí la opción que le he dado es que si el usuario ingresa un valor distinto a 1 y a 2, finalice. ¿Estamos? Es lo que le he dado, la tarea que le he encargado. ¿Sí? Y es por eso el default se procede a cambiar el valor de esta variable para que finalice la sentencia. ¿Estamos? Ya, no sé si tienen alguna pregunta más. Bueno, sí, esto de aquí un poco uno suele tardar en asimilar todo el código. Claro, yo lo copio, lo pego y ya está, lo evalúo. Sin embargo, ya nos vamos a dar un poco más de tiempo para ir elaborando un código desde cero, ¿sí? Pero claro, entenderán que en esta parte la idea es mostrar, ¿sí?, la sintaxis, la estructura de cada una de estas sentencias y luego ya pasaremos a ir, ¿sí?, armando nuestros propios programas. Ya, continuamos entonces. Luego tenemos la sentencia for, ¿sí? Es la tercera sentencia repetitiva. Esta sentencia for está pensada, dice, principalmente para expresar ciclos que se ejecutan un número fijo de veces, ¿sí? Está pensada principalmente para realizar esa tarea, ¿no? Ejecutar un número fijo, ¿sí? Ejecutar un número fijo de veces, ¿sí? Una cierta instrucción o cierto conjunto de instrucciones, ¿ya? La sentencia for resulta más legible que las sentencias while y do while, ¿ya? Pues permite expresar la iniciación, ¿sí?, el incremento y la condición lógica asociada a la variable que controla, ¿sí?, el ciclo en una única línea, ¿sí? Y esta justamente se da al principio del ciclo. Entonces, el flujograma es el siguiente. Nosotros, bueno, arrancamos el código, ¿sí?, con ciertas líneas y luego llegamos a evaluar una cierta condición. Si la condición es verdadera, se ejecuta la sentencia, ¿sí? Si se incrementa en una iteración el flujo, luego vuelve a evaluarse la condición. Si la condición sigue siendo verdadera, vuelve a ejecutarse la sentencia o la instrucción o conjunto de instrucciones, ¿sí? Se incrementa la iteración y al momento que la condición pase a ser falsa, en este caso abandona el ciclo y continúa con el resto de código, ¿sí?, que debe ejecutarse. La sintaxis de la instrucción for es la siguiente. Se coloca la palabra reservada for, entre paréntesis, se coloca la inicialización, ¿sí? Separado de punto y coma, se coloca la expresión lógica, ¿ya? Y separado de punto y coma se coloca el incremento, ¿sí? Pues se supone que este incremento, o mejor dicho, la expresión lógica depende, está en función del incremento, ¿ya? O de la variable de inicialización, ¿sí? Ya vamos a ver eso más adelante, con un ejemplo. Dice, el funcionamiento de la instrucción es la siguiente. Se ejecuta la inicialización del ciclo, ¿sí? Esta expresión se ejecuta una única vez. A continuación se evalúa la expresión lógica, mientras que el resultado de evaluar la expresión lógica sea verdadero, se ejecuta el código, o en este caso el conjunto de instrucciones. Por último, se realiza el incremento o decremento del contador, ¿sí? El contador aparece en esta tercera parte, ¿no?, de la declaración. Inicialización, expresión lógica, incremento, ¿ah? Puede ser incremento o puede ser decremento. Eso ya lo vamos a ver. ¿Qué pasó? A ver qué pasó. Creo que alguien me sacó de la llamada. Sí, la semana me ayudaron quitándole los controles o los privilegios del resto.
Si alguien me puede O ayudar con sea, eso. se quita solo por esa clase, profe. No es permanente. Eso creo que Ok. tiene que hacerlo usted. Uf. Sí, porque al parecer me sacaron. Hay algún graciosito que está un poco desocupado ahí. No, ya voy a ver cómo le hago eso. Si eso lo tengo pendiente. A ver, para finalizar, tenemos un programa, ¿sí?, que realiza el cálculo del factorial de un número, ¿ya? Creo que todos estamos familiarizados con el cálculo del factorial, ¿no? Básicamente el factorial es otra cosa que el número que se obtiene tras multiplicar, ¿sí?, todos los enteros menores o iguales a dicho número, ¿sí? Entonces vamos con el código, lo vamos a borrar. Preferible la copia de acá. A ver, lo tenemos aquí. Ya. Entonces, por ejemplo, nosotros ya sabemos que el factorial de 5, si es 5 factorial, se obtiene tras tomar el 5, multiplicar por 4, multiplicar por 3, multiplicar por 2, multiplicar por 1. ¿Sí? Multiplicamos por los números enteros menores o iguales a dicho número. ¿Sí? En este caso sabemos que el resultado es igual a 120. ¿Sí? El factorial de 3, pues simplemente tomar el número 3, multiplicar por 2 y multiplicar por 1. ¿Sí? Resultado, 6. ¿Sí? Creo que ya la gran mayoría ya lo sabemos hacer, ¿no? Pues entonces aquí vamos a implementar un programa para que realice dicho cálculo, ¿no? Entonces, partimos en la línea 8, ¿sí?, de la declaración de dos variables de tipo entero. La primera de ellas tiene por etiqueta número, ¿sí? La idea allí es recibir por teclado un número que ingrese el usuario, ¿sí? Ahí vamos a recibir, vamos a almacenar en dicha variable. Y la segunda variable, también de tipo entero, va a almacenar el resultado del producto de los números. Por tanto, ¿sí?, aquí la inicializamos a dicha variable con un valor de 1. A continuación, en la línea 9, le pedimos al usuario que ingrese un entero positivo. ¿Sí? Se procede a leer dicho número en la línea 10. Luego, vamos con la sentencia for. Y aquí vamos a explicar paso a paso. Recuerden, empezamos con, en este caso, la palabra reservada for, ¿sí? A continuación, aperturamos los paréntesis. En la primera parte realizamos la inicialización, es decir, aquí vamos a declarar al contador, ¿sí? Vamos a utilizar un contador, en este caso entero, ¿sí?, que toma el valor de 1, o que inicie en el valor de 1. ¿Ya? ¿Cuál va a ser la condición o la expresión lógica aquí? La expresión lógica va a ser que este ciclo va a estar en funcionamiento siempre y cuando el valor de i esté por debajo, sea menor o igual, ¿sí?, al valor que se tiene almacenado en la variable número. ¿Vamos? ¿Y qué va a suceder en cada vez que se ejecute el bloque de instrucciones? Pues cada vez que se ejecute el bloque de instrucciones, fíjense, aquí tenemos el incremento o decremento. Pues aquí estamos utilizando un incremento. Lo que decimos es, cada vez que se ejecute el bloque de instrucciones, el valor de i va a incrementar en una unidad. ¿Sí? Pues lo que pretendemos, ¿sí?, es calcular este factorial. No lo vamos a hacer, el producto no lo vamos a hacer en forma descendente, sino en forma ascendente. 1 por 2, por 3, por 4 y por 5. Entonces, en principio, ¿por qué utilizamos la función for? Porque para calcular el factorial de 5 hace falta, ¿sí?, multiplicar 5 veces un número entero. ¿Sí? En este caso, el número 1, número 2, número 3, número 4 y número 5. No hace falta más que 5, ¿sí?, números que se multiplican. En el caso del factorial de 3, pues hace falta multiplicar número 1, número 2 y número 3. ¿Sí? Vamos, para obtener el resultado. Entonces, en principio, nosotros
Al momento que el usuario ingresa un número, nosotros ya podemos conocer el número de multiplicaciones o el número de términos, ¿sí? O números que van a estar inmersos en la multiplicación. Y es por eso que hacemos uso del ciclo for. ¿Ya? Vamos a ir tomando, ¿sí? El contador desde 1 y vamos a ir sumando una unidad, ¿sí? Al contador, siempre y cuando este contador sea menor o igual al número que se ingresó. Claro, si el usuario ingresa el número 3, pues entonces yo inicio tomando el 1, ¿sí? Y eso tengo que multiplicar por el siguiente valor. A 1 le sumo 1, me da 2. Entonces 2 por 1, 2. Luego tengo que incrementar una unidad más. 2 y 1, 3. Al final termino multiplicando 1 por 2 y por 3. El resultado, 6. ¿Dónde estoy almacenando todo eso? En la variable fact. ¿Ya? En esta variable estoy almacenando, ¿sí? Los resultados de los productos, ¿sí? Que se van realizando. Vamos. Y luego en la línea 14, pues se procede únicamente a mostrar, ¿sí? El factorial de qué número se calcula y el resultado. Vamos. Entonces procedemos a ejecutar. Aquí algo que está faltando y que es muy importante es el hecho de que el factorial del número 0 es igual a 1. ¿Sí? Aquí se está asumiendo en principio que el número que ingresa el usuario sí es un entero positivo. Pero claro, ¿qué sucede si ingresa el valor de 0? Conocemos que existe un factorial para dicho número y es igual a 1, ¿no? Pero bueno, vamos probando. Ingrese un entero positivo, ingresó el 3. Factorial de 3 es 6. Perfecto. Vamos a ejecutar nuevamente. El factorial de 5. El factorial de 5 es 120. Está muy bien. Vamos a ejecutar el factorial de 7, por ejemplo. El factorial de 7, 5040. Y ahora vamos con un factorial de un número muy grande. Factorial de 100. ¿Sí? Y aquí es donde ya nos va a llamar la atención el resultado. Pues, ¿cuál es el problema principal para que el factorial de 100 nos arroje como resultado 0? ¿Alguien de pronto puede decir por Que qué eso estaría tendría que fallando estar esto? expresado en exponentes, pero la variable es int. Exacto. El problema principal aquí es justamente el tipo que se ha declarado. El tipo que se ha declarado es de tipo, ¿sí? O la variable, perdón, se ha declarado de tipo entero. ¿Sí? Y claro, sabemos que existe un cierto rango, ¿sí? Que se permite para, ¿sí? Que tome un valor, ¿no? Pero claro, el factorial de 100, si de pronto tienen una calculadora a la mano, ¿sí? Pues es un número muy, muy grande. Entonces, posiblemente ese número ya queda por fuera del rango, ¿sí? Permitido, y es por eso que se tiene este tipo de problemas. Claro, si toman una calculadora, bueno, yo tengo una calculadora así de las normalitas, y claro, me da error matemático. ¿Sí? Es un número muy, muy grande. ¿Ya? Entonces eso hay que tener presente, ¿no? Podemos probar, creo que esto funciona bien, si estoy mal para hasta un factorial de 12 por ahí. Creo que ya luego de eso nos arroja cualquier otra cosa. ¿Sí? En este caso está bien, fíjense, el de 12 ha calculado muy bien. Podríamos intentar calcular el factorial de 20, creo que de por ahí empieza a presentar ciertas fallas. Sí, miren ahí, incluso ya llama la atención de que el resultado sea negativo. ¿Sí? Entonces vamos a esto, a ver, creo que es hasta el 15, 16, no estoy seguro hasta qué valor arroja el resultado correcto. El de 15, si el parcial de 15 ya empieza a fallar, ¿no? El de 15 ya empieza a fallar. Ahora vamos a probar posiblemente el de 13. Si el de 13 igualmente empieza a fallar, posiblemente el de 12 es el valor máximo que está permitido, ¿no? Para este tipo de variable.
Sí, me parece que ese está bien y ya no. Hasta el de 12, entonces hasta el factorial de 12 es posible calcular, ¿sí? En este caso. Claro, se necesitaría un supercomputador, un computador con mayor capacidad, tanto de memoria, de procesamiento, para lograr obtener el cálculo de factorial para números mucho más grandes, ¿no? Y bueno, claro, se dirán, ¿y qué vamos a hacer si tenemos que calcular un factorial para un número mayor? Pues, utilizaremos, ¿sí? O bien alguna aproximación, o en el otro caso, podríamos hacer uso de alguna librería, ¿sí? Pues existe una gran cantidad de librerías que ya tienen implementadas el cálculo del factorial, ¿sí? Pues no sé si de pronto ya han tenido la oportunidad de tener alguna clase me parece que en ecuaciones diferenciales ordinarias suelen, ¿sí?, enseñar un modo de aproximar el factorial, que es mediante la función gamma. ¿Estamos? Entonces, una posibilidad para obtener estos valores deseados. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. A ver, Nicolás. Profe, ¿y si le cambiamos el int por un double, un float, y igual si sigo ingresando números enteros, sí me saldrían más números o no? Posiblemente sí. Incluso aquí, recuerden, dentro de los tipos de enteros que habíamos visto, existe el tipo long int, ¿sí? Claro, permite un poco ampliar ese rango, pero claro, tampoco es que ganamos mucho, porque a partir del factorial de 10, sí, el crecimiento es pues muy exponencial, ¿no? Entonces vamos a intentar ver si esto se arregla tal vez para un factorial de 15, posiblemente. Y veamos, denme un segundito a ver si coincide con este valor, el factorial de 15. Sí, fíjense, el factorial de 15 nos ha arrojado muy bien el valor que corresponde, pero tal vez para el factorial de 20 ya esto empieza a fallar. Ahora vamos a ejecutar. Está que se cae el cielo por aquí. A ver, el factorial de 20. Vamos a calcular el factorial de 20. Sí, el factorial de 20 también lo calcula bien. Vamos a poner a prueba esto. El factorial de 25. Ya por ahí empieza ya a tener cierto problema, ¿no? Ya no arroja el valor que corresponde. Sí, entonces miren, hemos en principio utilizado un nuevo tipo de variable. Hemos en sí ampliado, sí, el rango de valores permitidos, pero ya también vemos que tiene sus limitaciones, ¿no? Claro, lo mismo. Profe, creo que está silenciado o se dañó su micrófono. Mil disculpas, no sé qué está pasando, pero me estoy quedando sin audio. A ver, como les decía, aquí el problema es que si utilizamos un tipo double, un tipo float, en algún momento vamos a llegar a superar el rango, ¿sí?, de valores permitido. Entonces hay que tener en cuenta que se tiene cierta limitación, ¿sí?, sobre estos cálculos. Vamos, había alguien que tenía la mano levantada. ¿Alguien tenía la mano levantada? No sé si tenían alguna duda. No. Entonces, bueno, aquí, Cristian. Profe, disculpe, ¿qué pasa si al principio no definimos que fact es igual a 1? ¿Qué valor tendría guardado en la memoria fact al principio? Sí, claro, aquí es buena pregunta también. Claro, si no inicializo fact,
y pues luego intento en fact almacenar el valor, en este caso, que en principio no se ha colocado, y multiplicado por 1, pues aquí debería darnos cualquier cosa menos el resultado que corresponde. ¿Sí? Me parece que aquí asume, en lugar de valor, asume la dirección de memoria. La dirección de memoria se identifica también con un número. ¿Ya? Entonces vamos a iniciarle ejecutar. La verdad que no sé qué es lo que me va a dar, pero supongo que va a ser cualquier otra cosa menos el factorial. Factorial de 5. Miren, en este caso, factorial de 5 me arroja, ¿sí? Que es igual a 503 millones. Y esto se debe también al problema en que fact no fue inicializado. Entonces, lo que yo he notado es que suele tomar un valor que corresponde a la dirección de memoria. ¿Vamos? Entonces es importante tener en cuenta qué variables deben inicializarse y en qué valor. Claro, si esto inicializamos en 0, estaríamos cometiendo un grave error, ¿no? Porque, claro, todos los valores que voy a multiplicar se van al final a multiplicar por 0, el resultado siempre va a ser 0. Entonces, mucho ojo con eso, en pensar que siempre se debe inicializar las variables en 0. ¿Sí? Fíjense, el factorial de 5, en este caso me arroja un valor de 0. ¿Ya? Entonces aquí, el valor indicado para inicializarlo corresponde a 1. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta que tengan sobre esto, chicos? Emily. Profe, ¿y habría, o sea, se podría igual de esa manera con el for inicializar con el número que ingresó y en vez de hacerle incremento, decremento? Claro que sí, claro que sí. Entonces aquí, fíjate, habría que hacer algunos cambios. Entonces esto de aquí lo voy a copiar y comentar para que se noten los cambios que se deben realizar. Ya. Entonces, lo primero. Si vamos a utilizar un decremento, entonces voy a asumir en ese caso que voy a empezar multiplicando desde el número, ¿sí?, hacia el 1. Pensemos en que en lugar de realizar el producto desde 1 hasta 5, ahora va a ser 5 por 4, por 3, por 2 y por 1. Pues claro, mi contador debe inicializar en 5. ¿Sí? Pero claro, ¿qué sucede si luego el usuario ingresa un valor de 10? Entonces el contador debería inicializar en 10. En sí, el contador en principio debería inicializar en el valor que ingresa el usuario, en número. ¿Ya? La condición para que se ejecute esta instrucción, ¿sí? La instrucción sería en que este contador sea mayor o igual a 1. Si este contador es mayor o igual a 1, pues va a ejecutar la instrucción y cada vez se va produciendo en una unidad. ¿Ya? Entonces vamos a ejecutar esto. Veamos qué sucede. El factorial de 5, por ejemplo, está 120. Vamos a ejecutar esto nuevamente. El factorial de 7, 5040. ¿Vemos? ¿Notamos la diferencia? Si queremos utilizar un decremento, pues hay que cambiar la condición y hay que cambiar también la inicialización. Porque no puede inicializar en 1. Porque claro, si inicializo en 1, en la primera ejecución, si reduzco en una unidad ese contador, ya tendría un valor de 0. Ya estaría haciendo cualquier otra cosa, menos ¿sí?, el cálculo del factorial. Vamos, preguntas que tengan. No sé si eso responde la pregunta, Emily. Sí, profe, una consulta más. Al momento en el que yo inicio el in, yo pude haber nombrado esa variable arriba y abajo solo ponerle i igual a número. Sí, puedes declarar este contador por fuera, si no hay problema. Y esto podrías incluso declararlo en la primera línea. ¿Sí?
¿sí? Declaras el contador, y punto y coma, y ya está. El funcionamiento va a ser el mismo. ¿Ya? Uno de los típicos errores que suelen cometer los estudiantes es que se olvidan de declarar el contador. Caso factorial de 7, 5040. Claro, uno de los típicos problemas es que se suelen olvidar de declarar el contador. ¿Ya? Simplemente dicen, voy a tomar el índice desde el valor que ingrese el usuario, luego voy a ir reduciendo ese índice en una unidad, esto siempre, y voy a realizar el producto, esto siempre y cuando el índice tome valores mayores o iguales a 1, lo ejecutan y claro, el compilador les va a mandar un error, que dice que justamente ahí no ha sido declarado, ¿no? Sí, no ha sido declarado el tipo, ¿sí?, de esta variable que se pretende definir. ¿Ya? Lo borramos y es válido el código aquí. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Aquí, por ejemplo, el factorial de 8. ¿Ya? Listo. Perfecto. Entonces seguimos. Ya. Dice, para finalizar esta sección, revisemos un programa que determina si un número entero positivo ingresado por el usuario es primo. ¿Ya? Vamos a hacer este programa desde cero. ¿Ya? Entonces, les propongo lo siguiente. Ya. Pues vamos a hacer un programa que primero identifique a un número primo. ¿Ya? Y voy a anotar eso. Programa que identifica si un número ingresado es primo. ¿Ya? ¿Cuál es la característica de un número primo? ¿Cuál es la principal característica de un número primo? Que solo es divisible para sí y para uno. Exacto, que es divisible para la unidad y para sí mismo. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, si el usuario ingresa un valor de 7? El usuario va a ingresar un valor, ¿ya? Y el programa nos va a mostrar un mensaje, ¿sí?, en el que nos afirma si el número es primo o no lo es. ¿Qué sucedería, por ejemplo, con el número 7? Pensemos. Digo, a ver, sucede lo siguiente, que si tomo 7, divido para 1, ¿sí?, el residuo de esto, ¿cuánto nos da? 7 dividido para 1 a 7, el residuo 0. ¿Ya? ¿Qué sucede cuando tomamos 7 y dividimos para 2? El resultado nos va a dar 3 con residuo 1. En el caso que se dice la división entero-entero, ¿no? ¿Sí? Diría 7 dividido para 2 a 3, residuo 1. ¿Qué sucede cuando se tome 7, se divide para 3? Resultado 2, residuo 1. Cuando se divide para 4, resultado 1, residuo 3. ¿Qué sucede cuando dividimos para 5? Resultado 1, residuo 2. Y cuando dividimos para 6, resultado 1, residuo 1. Y finalmente, cuando se divide para 7, resultado 1, residuo 0. Si nos damos cuenta en este número, ¿sí?, al realizar esas divisiones, únicamente para 1 y para 7 hemos logrado obtener de residuo 0 unidades. ¿Sí? ¿Qué sucede si hacemos ese mismo análisis con un número que no es primo? Por ejemplo, el 8. 8 dividido para 1 a 8. Residuo 0. Luego, 8 dividido para 2 a 4. Residuo 0. Luego, 8 dividido para 3, en este caso nos da a 2. Residuo 2. Luego, 8 dividido para 4 a 2. Residuo 0. Miren, de momento ya tenemos, ¿sí?, para 3 valores que se han realizado, para 3 divisiones que se han realizado, un residuo
igual a 0. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando tenemos 8 dividido para 5? Pues resultado 1, residuo 3. 8 dividido para 6, resultado 1, residuo 2. 8 dividido para 7, resultado 1, residuo 1. ¿Y qué sucede cuando hacemos la división 8 para 8? Resultado 1, residuo 0. ¿Sí? Entonces aquí tenemos 4 valores, ¿sí? Para los cuales se tiene un residuo 0. Mientras que en el primer caso tenemos 2 valores, ¿sí? Para los cuales su residuo es 0. Entonces vamos a utilizar justamente este criterio, el hecho de que un número primo, ¿sí?, es divisible únicamente para la unidad y para sí mismo, de manera que si dividimos desde el número que ingresamos desde 1 hasta el mismo número, lo que buscamos es que existan únicamente 2 valores para los cuales su residuo sea 0. ¿Vamos? Entonces, dicho eso, procedemos a declarar una variable de tipo entero. Vamos a poner num, que va a ser el valor que ingrese el usuario, ¿sí? Luego, vamos a mostrar en pantalla el mensaje. Decimos, ingrese un número entero, ¿sí?, positivo. Procedemos a leer dicho número y luego, claro, una vez que ingrese el usuario el número, yo tengo que realizar, ¿sí?, una cierta cantidad de divisiones. Esa cantidad de operaciones va a estar dada justamente por el número que ingrese el usuario. Si el usuario ingresa un número 7, pues tengo que realizar 7 divisiones. Si ingresa 8, 8 divisiones. De manera que, fíjense aquí, ¿qué sucedería? Que en principio yo ya conozco el número de divisiones que se deben realizar. Por tanto, puedo hacer uso de una sentencia for. ¿Ya? Entonces, for, ¿sí?, en este caso le voy a inicializar el índice en 1, voy a utilizar el índice j, le voy a decir mientras j sea menor o igual al número que ingrese el usuario, ¿qué es lo que se va a hacer? Voy a ir incrementando este contador o este índice en una unidad. ¿Ya? ¿Qué es lo que me interesa? Lo que me interesa es realizar la división, ¿sí?, del número dividido para este contador j. ¿Sí? Eso es lo que me interesa. Pero claro, aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a contar, ¿sí?, el número de valores para los cuales se tiene un residuo igual a 0. Entonces necesito también, ¿sí?, necesito también una variable entera que almacene la cantidad de valores para los cuales se tiene residuo 0. Entonces le voy a poner contador. ¿Sí? Le voy a poner de etiqueta contador y voy a inicializarla en 0. Para todos los números, voy a suponer que en principio tengo 0 valores, ¿sí?, para los cuales su residuo es 0. ¿Ya? Y luego decimos lo siguiente, que haga la división, ¿sí?, y verifique si el residuo es o no 0. Entonces, para ello necesito un condicional. Y le digo, si tomas el número y al dividir, ¿dónde tengo esto? Y al dividir para J te da un residuo 0, en ese caso contabilízalo. Por tanto, calcularíamos el módulo. ¿Sí? Calcularíamos el módulo y le preguntamos, tras tomar el número y dividir para J, ¿su residuo es 0? En el caso que sí sea 0, ¿qué es lo que se va a hacer? Pues el contador se va a incrementar en una unidad. Pensemos qué es lo que sucede con el 7. Pensemos que el usuario ingresa el valor de 7. Entonces, num tendría el valor de 7. El for arranca con j igual a 1. Como 1 es menor o igual a 7, se ejecuta el bloque interno del for. Entonces, se toma 7 dividido para 1, genera un residuo 0, sí, el resultado de esta expresión lógica que se encuentra dentro del if, sí, arroja un valor de true. En ese caso,
encontrado un primer número para el cual, ¿sí?, al dividir el número, su residuo es 0. Por tanto, el contador debe incrementarse en una unidad. Claro, 7 para 1 a 7, residuo 0. Entonces ya tengo un primer número, por tanto el contador debería incrementarse en una unidad. Ya tengo un primer número para el cual sí ha sido posible la división y obtener un residuo 0. Luego, ¿qué sucede? Pues el contador incrementa una unidad. Ahora el contador tiene el valor de 2. Y vamos al if. Tomo el número 7 dividido para 2, ¿genera un residuo de 0? No, porque 7 para 2, el resultado 3, el residuo 1. Y 1 no es igual a 0, por tanto esta expresión lógica me da como resultado un false. Como me da como resultado un false, no se ejecuta la línea 14. Si el contador no se incrementa. ¿Ya? Pero ¿qué sucede cuando J toma el valor de 7? ¿Sí? Porque J puede tomar el valor de 7. Cuando tome el valor de 7, tengo la división 7 para 7, residuo 0. Como el residuo 0, la expresión lógica del if toma un valor verdadero. Con lo cual el contador se incrementa nuevamente en una unidad. Entonces el contador ya tendrá un valor de 2. ¿Lo vemos? ¿Ya? Entonces, tendremos que hacer algo luego para verificar si un número es o no primo. Y para ello bastará hacer lo siguiente. Otro condicional en el que le decimos, el contador es igual a 2. Es decir, si he encontrado únicamente dos números para los cuales es posible dividir y obtener un residuo de 0, en el caso que se haya encontrado únicamente 2, pues habremos encontrado un número primo. Vemos, el número ingresado es primo. Damos un salto de línea, finalizamos. Caso contrario, habrá que mostrar otro mensaje. El número ingresado no es primo. Claro, y esto sucederá cuando el contador sea, ¿sí?, mayor a 2. Claro, nos preguntaremos, ¿el contador puede tener valores menores o iguales a 2? No. No puede suceder aquello. ¿Sí? Porque todo número, recordemos que todo número es divisible para al menos la unidad y para sí mismo. ¿Vamos? Y claro, los que son justamente divisibles para la unidad, únicamente para la unidad y para sí mismo, esos son los primos. El resto son no primos. ¿Ya? Entonces vamos a echar a andar este código. Y tendríamos lo siguiente. A ver. Miren, me dice ingrese un número. Voy a ingresar el 12. ¿Ya? El número ingresado no es primo. ¿Ya? Vamos a ejecutar ahora. Nuevamente, voy a ingresar el 19. El número ingresado es primo. ¿Ya? ¿Algún número que deseen que verifique? Por ejemplo, 127. El número ingresado es primo. ¿Ya? ¿Y por qué es primo? Incluso podríamos mostrar la cantidad de contador, de divisores. El número no es primo, pues tiene divisores. Vamos a ejecutar esto. En el caso que no sea primo, ahora me va a mostrar la cantidad de divisores. Por ejemplo, el 8. ¿Sí? Nosotros hicimos el ejercicio con el 8 de forma manual. Identificamos que existían 4 valores, ¿sí?, para los cuales su residuo era igual a 0. Es decir, existía 4 divisores, ¿no? Sí. El número ingresado no es primo, pues tiene 4 divisores. Aquí hace falta darle un espacio.
Ya está. Vamos a ejecutar esto nuevamente. Vamos con un valor mucho más grande. Por ejemplo, 628. ¿Sí? Bien. El número ingresado no es primo, pues tiene 6 divisores. ¿Ya? Preguntas que tengan sobre el código que hemos elaborado. A ver, Isaac. Profe, estoy un poco confundido en esta parte del int de la J. No sé si podría volverla a explicar, la línea 20 específico. La línea 20. A ver, la Después del línea primer 20. punto y coma. Ujú. Ay, la línea 12, perdón. La 2. Estaba viendo Sí, la cosa. iba a decir la Ujú. 20. No. Ya, la línea 2. Ok. A ver, en principio, recuerden que si el usuario ingresa un valor, yo tengo que realizar, ¿sí? Justamente divisiones, si tengo que realizar divisiones que coinciden con el valor que ingresa el usuario. Ingresa el valor de 7, pues tengo que realizar 7 divisiones. Ingresa el valor de 8, 8 divisiones. ¿Sí? Entonces, de allí que no es, en principio nosotros ya conocemos la cantidad de operaciones a ejecutar, y es por eso que utilizo el for. ¿Ya? ¿Cómo controlo aquello? Con un índice que se inicializa con el valor de 1 y que va a estar incrementándose en una unidad, es lo que se muestra, ¿sí? Por la parte final de la operación del for, ¿sí? En cada ejecución se va a incrementar en una unidad y las ejecuciones se van a llevar a cabo siempre y cuando el valor de j, ¿sí? Sea menor o igual al valor de num. Entonces aquí pensemos que el usuario ingresa un valor de num igual a 7. ¿Ya? Te lo voy a comentar. Ingresa un valor de 7. Pues tu contador inicializa en 1. Entonces ejecuta una primera división, ¿sí? En este caso la primera división que lleva a cabo es 7 dividido para 1. ¿Ya? Y en ese caso se procede a incrementar j. Entonces j ahora tomará el valor de 2. ¿2 es menor a 7? Sí. Como 2 es menor a 7, procede a realizar la siguiente operación. 7 dividido para 2. ¿Ya? J se incrementa en una unidad. Llega a tomar el valor de 3. Entonces, siempre estás evaluando la condición, este intermedio. 3 es menor a 7, menor o igual a 7, sí. Entonces procede a realizar la división. 7 dividido para 3. Y así hasta un momento en el que llegues al valor de 7. ¿Ya? Entonces dice, a ver, 7 es menor o igual a 7, sí. Por tanto, puedo realizar la operación 7 dividido para 7. ¿Ya? Luego, el j se incrementa en una unidad, tomará el valor de 8. Y aquí es donde ya se cierra el ciclo, porque realizas la comparación. 8 es menor o igual a 7, no. ¿Sí? Como ya arroja un valor de falso la expresión lógica, pues se cierra el ciclo. ¿Estamos? No sé si ahí quedó más claro, Isaac. Sí, profe, perfecto, gracias. ¿Ya? Ahí bajando la manito. ¿Alguien más alguna duda sobre esto? No. Entonces, aquí podríamos hacer lo siguiente también. Utilizar un break para acelerar la ejecución de este programa. Porque fíjense, aquí lo que nos interesa es verificar si el número tiene 3, en principio diría, si tiene 3 o más valores, ¿sí? Para los cuales se pueda dividir y se obtenga como residuo 0, pues ese número ya es primo. No me interesa si llega a tener 20, 30 divisores o más. Porque claro, si alguien ejecuta esto y al final ingresa un valor, por ejemplo, de 10.000, claro que va a tener una cantidad muy amplia, en este caso 25 divisores. Claro, con 25 divisores este número obviamente no es primo. Entonces bastaría si identificas que si ya tiene 3 o más, pare, ¿sí? Pare la división, porque ya no tiene sentido.
seguir dividiendo y encontrando más divisores, porque ya sabemos que ese número, ¿sí?, no va a ser primo. Entonces eso podemos lograrlo, ¿sí?, haciendo lo siguiente. Entonces diríamos sí, en este caso, aquí estamos contabilizando aquí estamos contabilizando los divisores. Y aquí podríamos colocar un siguiente if. Por ejemplo, y decir, si contador es mayor a 2, en este caso, colocamos un break. Recuerden, ya les había comentado antes que el break se suele utilizar para finalizar el ciclo. Sí, en este caso lo que pretendemos es cerrar el ciclo for una vez identificado que el número tiene más de 2 divisores. Vamos, entonces vamos a ejecutar esto. Digamos, sí. Funciona. Entonces vamos a ejecutar nuevamente con 10,000. Ya, miren. Con 10,000 hemos logrado, ¿sí?, identificar que es un número no primo, ¿sí? Y pues hemos identificado ya 3 divisores y con eso es más que suficiente para afirmar lo anterior. Y ya no le tenemos trabajando, ¿sí?, en divisiones que al final no van a aportar en nada. ¿Y por qué no van a aportar en nada? Porque ya tiene 3 divisores y con ello es suficiente para asegurar que el número no es primo. ¿Sí? Entonces, para esto también es útil este comando break. ¿Sí? Lo que hace, en principio, es obligar o exigir que finalice, ¿sí?, una sentencia repetitiva. ¿Sí? Por lo general se utiliza con el for. ¿Ya? Ahora, aquí la pregunta sería, si puedo únicamente, ¿sí?, llevar a cabo este programa del cálculo de la identificación de si un número es primo o no, únicamente con la sentencia for y no con otra sentencia repetitiva. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora vamos a utilizar, ¿sí?, la sentencia while para realizar la misma tarea. Vamos. Entonces, ¿cómo procedería ahora con while? Entonces, recordemos que la sentencia while, o la sintaxis, arranca justamente con la palabra reservada while, la expresión lógica, y a continuación el bloque de instrucciones. Entonces, también es conocido que para activar la sentencia while, la expresión lógica que se evalúe, la primera vez debe ser verdadera. ¿Estamos? Debe ser verdadera. Entonces, ¿cómo logro aquello? Pues aquello voy a lograr del siguiente modo. Voy a declarar, ¿sí?, una variable adicional entera, y que en este caso le voy a poner m, ¿ya?, que va a arrancar con un valor de 1. ¿Sí? Con un valor de 1. Pues en el while, en la expresión lógica, lo que voy a colocar es lo siguiente. Voy a preguntarle si m es menor o igual al número que ingresó el usuario. ¿Sí? El usuario debe ingresar un valor de 1 o superior a 1, porque le estoy pidiendo un número entero positivo. ¿Ya? Entonces, claro, para cualquier valor que ingrese el usuario, para cualquier entero positivo que ingrese, ¿sí?, en la primera ejecución, esta expresión lógica del while va a ser verdadera. ¿Estamos? Va a ser verdadera. 1 va a ser menor o igual a cualquier entero positivo que ingrese el usuario. ¿Ya? Con lo cual doy paso a que se ejecute, ¿sí?, el bloque de instrucciones. ¿Y en qué va a consistir este bloque de instrucciones? ¿Sí? En este caso, ¿qué es lo que haríamos?
¿Alguien? ¿Alguna idea? ¿Qué es lo que haríamos aquí? Pues nuevamente la comparación, ¿no? Tomar el número, ¿sí? El cálculo del módulo, en este caso, con el valor de m, preguntar si el residuo de esto nos da un valor de 0. En el caso que nos dé un valor de 0, pues incrementar el contador. ¿Ya? Algo importante aquí, que luego de esto hay que incrementar el valor de m. Porque si no incrementamos el valor de m y el valor de m lo dejamos siempre en 1, pues tenemos un ciclo infinito. Al momento que incrementamos en m, en una unidad, pues pasaremos ahora a evaluar un valor de 2, de 3, ¿hasta cuándo? Hasta cuando se tenga un m mayor al número. ¿Sí? Y pues una vez que se tenga esto, acá vamos a colocar, sí, el contador es igual a 2, voy a colocar número primo, caso contrario, no primo. ¿Ya? Y vamos a ejecutarlo. Vamos a ejecutarlo. Ingresamos el valor de 19. Número primo. Ingresamos otro valor. 31. Número primo. Otro valor. 58. No primo. ¿Sí? Número 12. No primo. ¿Sí? El número 17. Número primo. ¿Sí? Entonces vemos cómo está trabajando esto. Aquí vamos a hacer una breve ejecución manual. Entonces pensemos que el usuario ingresa el valor de 7 nuevamente. ¿Ya? Num igual a 7. Recordar que m está inicializado en el valor de 1. ¿Ya? Entonces en el while hacemos la comparación. 1 es menor o igual a 7, sí. En este caso, procede a tomar el 7, dividir para 1 e identificar el residuo. Es lo que está haciendo el operador módulo, ¿sí? Identificando el residuo. Sabemos que 7 dividido para 1 es igual a 7. Residuo 0. Como el resultado de esta operación del módulo da 0 y 0 es igual a 0, la expresión lógica del if adquiere un valor de verdadero. Por lo tanto, el contador se incrementa en una unidad. El contador que en principio tenía el valor de 0, ahora tendrá el valor de 1. ¿Ya? Luego, m se incrementa en una unidad. Por tanto, ahora m tendrá el valor de 2. ¿Sí? Nuevamente, evaluamos la expresión lógica del while. 2 es menor o igual a 7, sí. Pasamos al if. 7 dividido para 2 da como residuo 0. Pues no, 7 dividido para 2 es igual a 3, residuo 1. 1 es igual a 0, no. ¿Sí? Como la expresión lógica aquí tiene un valor de falso, pues no se realiza la ejecución de la línea 15. Simplemente salta a la línea 17. Pues m ahora toma el valor de 3. ¿Sí? 3 es menor o igual a 7, sí. Ahora pasa al if. 7 dividido para 3 da como residuo 0, no. Por tanto, m se incrementa en una unidad. Ya tengo 4. 4 es menor o igual a 7, sí. Pasó al if. 7 dividido para 4 da como residuo 0, no. Salto a la línea 17. M toma el valor de 5. 5 es menor o igual a 7, sí.
Luego, 7 dividido para 5 da como residuo 0. No. Salto a la línea 17. Tomo el valor de 6. 6 es menor o igual a 7. Si 7 dividido para 6 da como residuo 0. No. Salto a la línea 17. Tomo el valor de 7. 7 es menor o igual a 7. Sí. 7 dividido para 7 da como residuo 0. Sí. En ese caso se ejecuta el contador. Perdón, la línea 15, el contador incrementa en una unidad. Es decir, contador ya tiene el valor de 2. Salta a la línea 17. M toma el valor de 8. 8 es menor o igual a 7. No. Por tanto, ya finaliza el while. Contador, ¿con qué valor se ha quedado? Se ha quedado con el valor de 2. Pasamos a la línea 20. ¿Contador es igual a 2? Sí. En ese caso, lo que me muestra es que es un número primo. Y claro que sí, el 7 es un número primo. ¿Lo vemos? ¿Preguntas que tengan? Ángel. Sí, profe, igual para cuando utilizamos while, ¿funciona break para romper el ciclo? Sí, también podríamos utilizar el break para romper el ciclo. En este caso, podríamos probarlo, ¿no? Y decirle, mira, si el contador, ¿sí?, es mayor a 2, en este caso procede a romper, sí, el ciclo. Porque claro, si ya tenemos más de 2 contadores, ¿sí? O perdón, 2 divisores, no contamos más de 2 divisores, ya pues el número no es primo, ¿no? Entonces vamos a ejecutar esto. A ver, aquí ponemos no es primo, pues tiene. Y aquí vamos a mostrar los divisores. Aquí contadores, ¿no? Contador, divisores. Ya. Entonces vamos a ejecutar esto. Recordemos con el número 10.000 ya habíamos visto que tenía 26, me parece, si no estoy mal, divisores. Y cuando hacemos la corrección, fíjense. El 10.000 no es primo, pues tiene 3 divisores, me sale. Cuando en realidad tiene más de 20 divisores. ¿Y por qué aquí me sale que tiene 3 divisores? Pues como ya identificó que el contador es mayor a 3, ya procede a romper el ciclo while. ¿Sí? Ya no es necesario realizar el resto de divisiones. Entonces me va a ahorrar tiempo. ¿Sí? Me va a ahorrar tiempo y me da una respuesta más inmediata. Nicolás. Profe, una pregunta. Como veo el while y el for tienen una funcionalidad parecida, ¿cuándo es más recomendable usar while y cuándo es más recomendable usar for? El for, por lo general, se utiliza cuando ya conoces el número de operaciones que se van a realizar, ¿sí? En este caso, por ejemplo, lo más recomendado sería utilizar el for, porque una vez que el usuario ingresa un número, pues justamente ese número corresponde a la cantidad de divisiones que vas a realizar. ¿Estamos? Entonces, cuando ya se conoce, ¿sí?, la cantidad de operaciones que se van a efectuar, lo recomendado es utilizar un for. Caso contrario, el while. ¿Sí? Que todo lo que se puede hacer con el for se puede hacer con el while. Sí, ¿verdad? Pero claro, el while suele tener cierta complejidad adicional. ¿Sí? Si ya controlamos bien el while, pues allí sí ustedes son libres de utilizar el ciclo repetitivo que deseen. Incluso el do while pueden utilizar. Vamos. Amigos, no van a tener problemas si utilizan el while o el for. Salvo que en algún ejercicio les diga, utilicen el ciclo for o el ciclo while. ¿Ya? Si se les menciona qué ciclo utilizar y no hacen caso, bueno, ahí sí tendrán penalización. Pero de ahí, el resto de códigos, ustedes tienen libertad, ¿sí?, para utilizar la sentencia que deseen. Lo que me interesa es que logren obtener los resultados que se buscan, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Ya. Entonces, la primera tarea que van a tener, ¿sí?, la primera tarea
que van a tener sobre la actividad de finalización de ejercicios que quedan en clase. Va a ser, ¿sí?, intentar, ¿sí?, utilizar el do while, ¿sí?, para identificar si un número es primo o no es primo. ¿Ya? Van a hacer uso del do while. Ya hemos visto que con for es posible, con while también. Y ahora quiero que me muestren si están en la capacidad de también utilizar el do while, ¿sí?, para identificar si un número es primo o no es primo. ¿Estamos? Entonces, fecha de entrega, pues, vamos a colocarlo para el siguiente viernes. ¿Sí? La actividad ya la voy a aperturar en el aula virtual. ¿Estamos? Para el siguiente viernes. ¿Qué es lo que me van a entregar? Un único código, ¿sí?, un archivo .cpp que lo van a adjuntar al aula virtual. Nada más. ¿Estamos? Listo. Seguimos. Entonces, luego, ¿sí?, lo que se intenta hacer, bueno, esto de aquí, sí, ya lo vimos cómo generar los números de identificar, a ver, esto de aquí, que se finalizar, esta división para que determine si un número entero positivo usado, pues es primo. Bueno, acá miren, tienen otra solución, ¿sí?, aquí con el while, ¿sí?, otra solución, para verificar si un número es primo o no. Fíjense, aquí en la línea 6 se hace uso incluso de una variable de tipo booleano, ¿sí? También lo pueden revisar, ¿no? También pueden revisar este código. Ya, vamos con la parte final de esta unidad, que tiene que ver con el ámbito de las variables. Pues resulta que C++ proporciona unas reglas muy flexibles para elegir el lugar en el que se define una variable, ¿sí? En función del lugar de su definición, ¿sí?, una variable tiene un ámbito o un espacio en el que se puede, ¿sí?, se puede tomar su valor. Recordemos que dentro de las variables están almacenados valores, ¿ya? Y bueno, tiene su ámbito. El ámbito no es otra cosa que la zona del programa en la que puede ser usada esa variable, ¿no? O ese valor que está almacenado en la variable. Dice, a continuación se enumeran las principales reglas sobre el lugar de definición y ámbito de las variables. Primera cosa, una variable puede definirse en cualquier lugar en el que se puede escribir una instrucción. Vamos, luego de definir las librerías, el espacio de nombres, pues a partir de esa línea yo ya puedo empezar a definir variables. ¿Ya? De hecho, les había mencionado que era muy común definir las constantes, ¿sí?, en el preámbulo, ¿sí?, por fuera de la función principal, por fuera del in-main, ¿no? Ya dice, el ámbito de la variable abarca desde su lugar de definición hasta el final del bloque más interno en el que se ha definido la variable. Esto es un bloque, ¿sí? Un bloque es un conjunto de instrucciones encerradas entre llaves. Claro, si tenemos una variable definida en un bloque, pues la variable, ¿sí?, se puede usar, ¿sí?, justamente en ese espacio. Una vez que ya tenemos un cierre de llaves, esa variable ya no puede ser usada. Ya vamos a ver más adelante con unos ejemplos. Dice, se puede definir una variable en la parte de inicialización, debe ser aquí, inicialización de una sentencia for, ¿sí? En ese caso, el ámbito de la variable es el cuerpo y cabecera de la instrucción for. ¿Ya? Esto igual ya vamos a ver como un ejemplo. Y luego dice, se puede definir más de una vez una misma variable. Esto es importante. Yo puedo definir una variable varias veces. Es decir, con el mismo identificador dentro del cuerpo de una función, siempre que las definiciones ocurran en bloques no solapados o en bloques, ¿sí?, solapados de distinto nivel de profundidad. Un código que intente explicar de mejor modo el ámbito de aplicación de las variables es el siguiente. Entonces voy a intentar tomar ese código. ¿Dónde está? Lo tengo acá. Y aquí vamos a un poco a jugar con adivinar qué valores va a arrojar, ¿sí?, cada línea.
Entonces, empezamos. Declarada la librería iString, el espacio de nombres, empezamos con la función principal. En la línea 5 se declara una variable z y se inicializa con un valor de 3 unidades. En la línea 6 se declara una variable x, se inicializa con el valor de 8. Luego, en la línea 8 tenemos una sentencia condicional. Pues la expresión lógica no se ha colocado una expresión lógica, se ha colocado directamente un valor, en este caso un true, de manera que siempre se va a ejecutar la línea 9 y la línea 10. Pero sorpresa, en la línea 9, fíjense, estoy haciendo la declaración nuevamente de una variable x, ¿sí? Y estoy inicializando dicha variable con el valor de 0. La pregunta es, ¿qué me va a devolver la línea 10? La línea 10, en la línea 10 lo que intento es imprimir en pantalla el valor que tiene almacenado x. La pregunta es, ¿me va a devolver el valor de x de la línea 9 o el valor de x de la línea 6? Eso es lo primero. Entonces recordemos lo que se mencionaba en el resumen. Podemos definir, ¿sí?, una variable varias veces, pero claro, esto dentro de bloques, ¿sí?, no solapados o bloques de diferente jerarquía. En este caso, tengo bien identificado en dónde arranca la función principal y pues aquí tengo una sentencia condicional, una instrucción que justamente tiene, ¿sí?, un bloque de instrucciones y esto lo identifico porque tengo o he usado llaves para dicho bloque, para identificar dicho bloque. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Pues que la variable que se define en la línea 9, ¿sí?, actúa, ¿sí?, únicamente dentro del bloque. De manera que en la línea 10, el valor de x que se va a mostrar, ¿sí?, va a corresponder al valor de 0 que tenemos declarado en la línea 9. Y no, ¿sí?, y no se va a usar el valor que se tiene en la línea 6, porque en este caso tenemos una variable que es mucho más externa. Entonces lo que se utiliza en principio o lo que se muestra en principio son los valores más internos. ¿Vamos? Entonces esperaría como resultado aquí el valor de 0. Entonces vamos viendo esto. Voy a comentar esta línea. A ver, y esto hasta acá. Ejecutamos. Fíjense, el valor que arroja es 0. Voy a colocar un texto aquí. Valor de x, 2 puntos. ¿Ya? Entonces en esta parte, si bien tengo dos variables con nombre x, en las que se han depositado diferentes valores, ¿sí?, aquí el valor que predomina dentro de este bloque de la sentencia if, justamente la variable más interna, ¿no? El valor de x. ¿Qué sucede si ahora vuelvo a colocar esto por fuera del if? Bien. Entonces, en la línea 10 pido que muestre el valor de x. Me va a mostrar el valor de 0. ¿Qué sucede si ahora en la línea 13, ya por fuera del if, coloco nuevamente la misma sentencia para mostrar el valor de x? Puedes recordar que la variable 9 fue declarada dentro de un bloque interno. Entonces, tiene validez únicamente en ese bloque. De manera que en la línea 13, ya el valor de 0 no tiene ninguna validez. Entonces, lo que aquí debería mostrar es el valor de 8. ¿Ah? Ejecutamos esto. Y miren lo que sucede. El primer cout de la línea 10 justamente me arroja el valor de 0. El cout de la línea 13 me arroja el valor de 8. ¿Estamos claros? Preguntas que tengan sobre esto. Entonces el ámbito, diríamos, el ámbito de la variable x de la línea 6, el ámbito es toda la función principal, mientras que el ámbito de la variable x que se declara en la línea 9 es únicamente el cuerpo
de la sentencia if, ¿sí? Únicamente ahí tiene validez. Por fuera no tiene ninguna validez. ¿Ya? Hay preguntas, entonces seguimos. A ver, vamos quitando estos comentarios. ¿Ya? Luego, lo que decía en el segundo punto, y pues voy a regresar. Decía, se puede definir una variable en la parte de inicialización de una sentencia for. En ese caso, el ámbito de la variable es el cuerpo y cabecera de la instrucción for. Entonces, justamente eso tenemos en la línea 15. Fíjense, en la línea 15 vuelvo a definir una variable de tipo entero, ¿sí? Con etiqueta X. La inicializo en un valor de 1, ¿sí? Y mientras el valor de X sea menor a 10, pues voy a ir incrementando en una unidad, ¿ya? Y luego voy a mostrar el valor que va adquiriendo X. Valor de X. ¿Ya? Entonces, fíjense que aquí en el for de la línea 15 se ha hecho la inicialización de una nueva variable, de esta variable X. Pues entonces esta variable X, ¿sí? Va a tener validez únicamente en el cuerpo principal de esta, ¿sí? Sentencia repetitiva, ¿sí? Es aquí donde X va a iniciar con el valor de 1, luego se va a ir incrementando, ¿sí? Pero una vez que se cierra ya este cuerpo, ¿sí? El cuerpo de la sentencia, pues ya X vuelve a adquirir el valor que tenía antes. En este caso, el valor de X igual a 8. Entonces vamos a ejecutar esta parte. Miren, lo que teníamos al principio, el valor de X igual a 0, valor de X igual a 8. Pues ya en la línea 15 arranca el for, entonces X empieza a tomar el valor de 1, luego el valor de 2, de 3, hasta el valor de 10. ¿Sí? Como 10 es menor a 11, se muestra dicho valor, y luego X tomará el valor de 11, como 11 no es menor a 11, ya no se muestra dicho valor, allí finaliza, ¿sí? La sentencia for, ¿sí? Con lo cual ya pierde validez de cualquier valor que tenía X en principio y recupera el valor anterior. ¿Qué valor teníamos? Pues el valor de 8. Esto que se muestra, ¿sí? Al ejecutar la línea 19. ¿Estamos? Luego, vamos a trabajar por acá con la variable z. La variable z, teníamos que en la línea 5, ¿sí? Tenía un valor de 3. Fue inicializada con un valor de 3. Y en la línea 21, ¿sí? Se tiene una sentencia condicional. Dentro de su cuerpo, ¿sí? El bloque de instrucciones, se declara una nueva variable z con el valor de 4. Pues en la línea 23, como estamos solicitando que se muestre el valor de z, ¿sí? El valor que se va a mostrar va a corresponder justamente al que se encuentra válido dentro de su ambiente. Será el valor de 4. Pues si luego procedo a solicitar nuevamente el valor de z, ya una vez que se ha finalizado la sentencia condicional, pues recuperaré el valor original. En este caso el valor de 3. Entonces lo que espero es que el primer valor arroje 4 y luego el valor de 3. Ejecutamos esto. Y tenemos justamente que el valor de z es 4 y luego el valor de 3. ¿Ya? Preguntas. Y bueno, con esto hemos abordado justamente las tres posibilidades, ¿no? Los tres, sí, ámbitos que se podían dar, que se han mencionado aquí en el documento. Preguntas que tengan, chicos. Cristian. Profe, entonces ya no se puede hacer operaciones con, por ejemplo, esas dos de X.
¿De ley deberíamos cambiarle de nombre a una o sí se puede? A ver, ¿con cuál X? A ver, vámonos a Por la ejemplo, línea, a la 8, a la 9. sumar el X de la línea 6 más el X de la línea 9. No, no puedes, porque aquí tienes un conflicto y es el hecho de que tienes la variable con la misma etiqueta. Entonces, el valor que predomina, sí, en este caso va a ser el valor de x igual a 0. ¿Y por qué? Porque es el valor que se encuentra definido dentro de la sentencia if. ¿Sí? Ese es el que predomina. Entonces, claro, tú puedes hacer aquí cualquier operación, por ejemplo, decir, a ver, el valor de x, de 2 veces x más 1 es igual, que tú puedes aquí tomar 2, multiplicar por 1 y luego sumar 1. Puedes hacer cualquier operación, pero claro, el valor que está almacenado en x allí es el valor de 0, no el valor de 8. Vamos, porque el ámbito, ¿sí? El ámbito de esta variable es justamente el cuerpo de esta sentencia. Y pues aquí lo que se ha hecho es declarar una variable con x con el valor de 0. ¿Estamos? Eso hay que tener muy en Profe, cuenta. ¿Ya? Dime. en- o sea, entonces no le ponemos otro nombre para no aumentar variables o sea, para no trabajar con tantas variables o porque le ponemos el mismo nombre. Es que lo que sucede, o sea, aquí, ¿cuál es la importancia? Es que tú puedes requerir realizar una cierta, a ver, tú puedes requerir ciertas variables para realizar cierto procedimiento, pero únicamente dentro de una sentencia repetitiva. Y al final lo que a ti te puede interesar es el resultado final. Pensemos, por ejemplo, aquí. Mira, a ver, algo más simple. Pensemos en que lo que me interesa es sumar números, los 10 primeros números enteros. Entonces digo, a ver, x, aquí, int x desde 1, mientras x sea menor o igual a 10, x se va a incrementar en una unidad. Aquí voy a declarar una variable de tipo también entero, que va a ser suma. La inicializo en 0. Y aquí voy a poner suma es igual a suma más el valor de x. Pensemos que lo que me interesa es únicamente obtener la suma de los 10 primeros números. Entonces, para ello puedo utilizar la variable x, ¿sí? Que arranca en un valor de 1, luego va incrementándose en una unidad. Pero a mí lo que me interesa es la suma, no me interesa el valor. ¿Sí? Entonces, fíjate, yo puedo hacer uso de la misma variable x, que antes fue definida e inicializada con un valor de 8. Entonces aquí voy a mostrar el resultado, cout, suma igual a suma, y finaliza. Y claro, al momento que ya finaliza este for, pues todo vuelve a la normalidad. ¿Y por qué todo vuelve a la normalidad? Porque sigo manteniendo el valor de x igual a 8 que está en la línea 6. Ya, mira, ahí me muestra el valor de la suma, en este caso 55, ¿sí? Incluso aquí puedo mostrar el valor de x, nuevamente para que se note que el valor de x no ha sido modificado. Porque claro, luego del for, ponte a pensar, en el último paso del for, el x adquiere el valor de 11. Y es justamente cuando x adquiere el valor de 11 que ya no se verifica la condición del for y por tanto finaliza la misma. Entonces, en principio pensaría que el x se queda con el valor de 11. ¿Vamos? Entonces, vamos a que sucede aquí. Mira, claro, en principio pensaría que se queda con el valor de 11, pero no es eso lo que sucede. ¿Por qué? Porque ese valor sí es válido únicamente para el ambiente,
sí, o el ámbito, sí, el ámbito, perdón, el ámbito de la sentencia repetitiva. Aquí fue válido que X tenga el valor de 11. Ya por fuera, no. Por fuera, X sigue teniendo el valor de 8. ¿Estamos? No sé si eso aclara algo, Cristian. Sí, profe, muchas gracias. ¿Ya? Nicolás. Profe, ¿y qué pasa si define una variable dentro de las llaves? ¿Esa variable se elimina luego o...? Claro, esa variable va a ser válida únicamente dentro de las llaves. Por ejemplo, aquí, mira, vamos a colocar int, pongámosle y. Y igual a 2. ¿Ya? Entonces, claro, estás declarando, sí, una variable en la que se está declarando 10 veces la variable y igual a 2. O sea, en cada ejecución se está declarando la variable. Y claro, voy a intentar extraer ese valor, sí, de la variable una vez finaliza el ciclo repetitivo. ¿Sí? Entonces voy a intentar extraer ese valor. Pues, lo que sucede de aquí es que esta declaración es válida únicamente para este ciclo, ¿no? Pues vamos a ejecutar esto y mire, te lanza un error. Claro, te dice que Y no fue declarado, pero tú dices, ¿cómo? Si aquí estoy declarando Y. Claro, pero esta declaración o esta variable es válida únicamente para, ¿sí?, el ámbito que se encuentra dentro de las llaves de la sentencia repetitiva. Si yo puedo hacer uso de esa variable Y únicamente dentro de las llaves. Fuera de las llaves, ya no puedo. De hecho, mira aquí esta línea la voy a copiar. De manera que voy a mostrar 10 veces el mensaje valor de Y igual. Y me va a mostrar 2, 2, 2, 2. ¿Ya? Y cuando tiene que hacer la misma tarea en la línea 16, bueno, aquí fíjate, justo me lanza el error, pero voy a comentar esta línea, ¿ya? Entonces, para que me muestre. Mira, valor de Y igual a 2, valor de Y igual a 2, valor de Y igual a 2. ¿Sí? Me muestra las 10 veces ese mensaje. ¿Sí? La variable Y está trabajando muy bien, pero dentro de las llaves. Finaliza las llaves, esa variable Y desaparece. De manera que al momento que intento imprimir el valor en la línea 16, me dice, a ver, yo no tengo nada, si no hace nada respecto a una variable Y. Vamos, esto sucede porque la sentencia repetitiva ejecuta su bloque de instrucciones. Una vez que ejecute el bloque de instrucciones, ¿sí?, pues elimina las variables que han sido definidas justamente en este bloque o en esta sentencia en sí. Claro, elimina, por ejemplo, mira, elimina el valor de X, elimina el valor de Y, pero no elimina suma. ¿Y por qué no elimina suma, pese a que suma está dentro de su ámbito? Porque suma no fue definida aquí. Suma fue definida, ¿sí?, en un ámbito más externo, de mayor jerarquía. ¿Sí? Entonces no puede eliminarse suma. Y por eso luego, miren, la línea 14 puedo justamente extraer el valor de suma. Vamos, no sé si se entiende allí mejor, Nicolás. Sí, profe, gracias. ¿Ya? Entonces, esto mucho cuidado también, porque a veces cuando se tiene algunos ejercicios en los que se pide realizar la suma de cierta cantidad de términos, sí es importante tener presente, sí, que la variable en la que voy a almacenar un resultado debe ser declarada por fuera de la sentencia repetitiva. Porque claro, si declaras, mira, si haces esto, voy en la línea 7, la voy a borrar y la voy a declarar dentro del cuerpo de la sentencia for. Pues claro, inicializo la variable suma igual a 0 y luego digo 0 más x, lo almaceno en suma, ¿sí? Luego, en la siguiente ejecución, vuelve a declararse suma, suma pierde el valor que ya tenía anteriormente almacenado y
tome el valor de 0. ¿Sí? Si lo vemos. Entonces, si este valor intento rescatar en la línea 14, ahí me va a lanzar el error. ¿Por qué? Porque, claro, suma fue declarada a la interna de la sentencia for, y al momento que finalizó la ejecución, la misma se destruye. Entonces, no queda nada respecto a esta variable que se pueda mostrar en la línea 14. Mira, ahí está el error que lanza. Vamos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado con el manejo del ámbito de las variables. ¿Sí? Saber en qué momento hay que definirlas, dónde puedo usarlas. ¿Sí? Eso es muy importante. Te voy a comentar esto. Esto ya funciona ahora. ¿Ya? Listo. ¿Alguna otra pregunta que tengan, chicos? No. Perfecto. Entonces, bueno, yo voy a intentar hasta el día martes por ahí subir algunos ejercicios, ¿sí? Para desarrollarlo en la clase y a la vez voy a intentar ya subir la hoja de ejercicios, la hoja de deberes, en este caso la hoja de deberes de esta unidad, ¿sí? La hoja de deberes sobre las sentencias repetitivas y condicionales. Algo que estaba pendiente por confirmar con ustedes era el hecho de que ya debo subir también la primera evaluación de la unidad 1. Entonces, en principio, yo había pensado, bueno, considerando que este fin de semana es un poco festivo y todo, no quería arruinar las actividades que ya tengo tal vez planificadas, aperturar la evaluación el siguiente día viernes, ¿sí? Podría ser desde las 8 de la mañana, ¿sí? Y dejarla hasta el día sábado a medianoche, de manera que ustedes tengan todo el viernes, incluso todo el sábado, para, ¿sí? Ingresar a rendir la evaluación de la primera unidad. Una evaluación de preguntas de opción múltiple, ¿ya? Que no les tomará más de unos 20-30 minutos. ¿Sí? Es una evaluación bastante corta. No sé si de pronto alguien tenga algún inconveniente, no sé, los días viernes y los días sábados, pues no disponga de tiempo, pues que ya mismo lo comente y buscamos otro horario. Pues si no es así, ya fijaríamos, ¿sí? Que el día viernes y el día sábado van a tener apertura de esa evaluación 1. No, nadie tiene problema con eso. Listo, chicos, entonces quedaríamos así, ¿sí? Quedaríamos así. Ya, entonces, Marco, cuéntame. Profe, no le escuché muy bien, se me entrecortó el audio de los ejercicios que va a subir al aula virtual. Ya, a ver. Voy a subir una hoja de ejercicios que practicaremos la clase del día martes y pues si nos hace falta tiempo, el próximo viernes también podríamos dedicar una parte para desarrollar esos ejercicios, eso por un lado. Por otro lado, ya voy a subir la hoja de deberes, ¿sí? Sobre esta unidad 2, ¿sí? Y también le estaba comentando que había pensado en aperturar la evaluación de la unidad 1 el siguiente día viernes a las 8 de la mañana, ¿sí? Y el cierre de esta actividad será el sábado a medianoche, de manera que ustedes tengan todo el viernes y todo el sábado para buscarse unos 20 minutos, del cual puedan acceder y rendir la evaluación. Sí, las preguntas son de opción múltiple de esta unidad 1. Sí, estamos ¿cómo? Emily, cuéntame. Profe, el ejercicio que dijo de lo del do while, eso es solamente ese ejercicio que debemos subir, ¿verdad? No Sí. los que No, hicimos esa aquí es en la clase. parte. Esa es la parte, sí. Recuerden que hay una actividad dentro de la descripción de notas, ¿sí? Que correspondía a ejercicios que quedan incompletos en clase y ustedes tienen que completarlo y subir. ¿Sí? Esa parte. Profe, la clase esto está grabado en la clase, ¿verdad? Sí. Sí, me sacaron de la clase y no la escuché otra vez, discúlpenme. Pero en la clase grabada le veo. Ya, ok, no hay problema. Gracias, profe. Ya, igual la actividad de la entrega del ejercicio para el siguiente viernes ya la voy a aperturar. Y ahí van a encontrar las instrucciones y todo.
Vamos. Ya, listo, Listo, profe. chicos. Espero que tengan un buen fin de semana. Sí, ya nos vemos la siguiente semana para continuar con la revisión del resto de unidades, ¿no? Cuídense mucho. Un buen fin de semana a todos. Gracias, Gracias, profe. profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Buena, ¿qué? Dime la verdad. ¿No te echas un pedo? Santi, dime la verdad. ¿Te echas un pedo? ¿Sí o no?